Gracias por estar conectados con Blue Radio desde muy temprano, desde las 5 de la mañana. Les estamos llevando las noticias y los análisis correspondientes a tantos hechos que pasan en Colombia y en el mundo. Recuerden que le ponemos la cara a la radio, por eso nos vemos en YouTube. Ahí pueden vernos y también pueden conversarnos. Muy conversadores los veo por esa plataforma. También en Ditu pueden descargar esta aplicación completamente gratis si no lo han hecho. Ahí pueden vernos también. Y en WhatsApp ya saben que conversamos aquí constantemente en nuestra línea 301-764-4108. Mucho de qué hablar. Vamos a estar conversando sobre esta decisión que tomó el Congreso de mayoría oficialista en El Salvador, reelección indefinida. Entonces, por supuesto, el señor Bukele será beneficiado. Vamos a ver esto, qué significa, qué piensa la oposición en ese país, por qué se toma, por qué fue tan arrasadora esta votación, qué piensan los salvadoreños. Creo que es importante este tema, porque a pesar de que sea en El Salvador, pues puede ser un ejemplo para otros países. Y aquí en Colombia, pues obviamente también tenemos mucha cosa, porque Colombia no para en términos noticiosos. Pero vamos a comenzar hablando, Sebastián, sobre el caso de la UNGRD, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Saben que es el mayor caso de corrupción que estamos siguiendo en este momento. Y hay noticias, y no son buenas, Sebastián, porque acuérdense ustedes, pues que ayer se venció el plazo para que se presentaran los implicados en este millonario contrato de la UNGRD. La juez 66 de Control de Garantías de Bogotá desde el miércoles ordenó la detención. Hoy ya es viernes, es decir, llevamos 2 días, una medida de aseguramiento, y ese día se emitieron algunas órdenes de capturas, entre ellas contra César Manrique. César Manrique, una de las partes cerebrales de este entramado. ¿Qué es lo que ocurre, Jennifer? Esto no lo confirman pues varias fuentes. Primero, César Manrique, exdirector de Función Pública, trabajó también en la alcaldía de Gustavo Petro y ha sido muy cercano al gobierno. No se presentó en la justicia. Posterior a eso, la Fiscalía procedió a buscarlo y nos confirman, Jennifer, que César Manrique no aparece por ninguna parte. ¿Cómo así? El miércoles le dictan medida de aseguramiento, hoy es viernes y no aparece por ningún lado. Él se tenía que presentar en la justicia, se podía presentar. Al no presentarse, la Fiscalía procede a buscarlo, y lo que me informan es que, literal me lo dicen con estas palabras, César Manrique no aparece por ninguna parte. Obviamente esta es la pieza más importante, pero Lina, no es la única persona que se debía presentar y a la que se le emitió medida de aseguramiento, sino son otros, y creo que debemos un contexto, y también vamos a explicar por qué César Manrique desde hace mucho tiempo la Fiscalía sabe que ha sido clave en este engranaje de corrupción. Sí, César, Sebastián y Jennifer, para que la audiencia entienda, todo este escándalo de la gestión del riesgo empieza por un contrato por un tema de carrotanques, 44.000 millones de pesos que denunció la colega Paula Bolívar, pero hay otro contrato incluso mayor de 100.000 millones de pesos para unas obras, interventorías, plantas desalinizadoras, perforación de pozos y también carrotanques, que se trasladaron a una subdirección en la gestión del riesgo, la de Sneider Pinilla, pero quien direccionaba era Barreto, por orden de Riveros y también por orden de Manrique, de César Manrique. Entonces es este contrato por el que se imputa concierto para delinquir. ¿Quiénes se debían presentar? ¿A quiénes se les pidió que se presentaran, mejor dicho, para la medida de aseguramiento? Pues ya lo dijo Sebastián, a César Manrique, pero también a Edgar Riveros, que ya está detenido. Recordemos que está detenido por el soborno, ¿no? Por el soborno que intentaron hacerle a Olmedo López, a Sneider Pinilla, y que, bueno, fue denunciado por el abogado Luis Gustavo Moreno como agente encubierto. Él ya está detenido. También se tenía que presentar Ana María Riveros, que es la hija. Y es que, Lina, me disculpa, ¿sí? Ahí estamos mostrando qué es lo que se está viendo. Y para los que no están conectados, igual, eso es un mail de la Fiscalía. ¿Qué quiere decir? Sí, es el mail de la Fiscalía con el que se notifica precisamente pues esta solicitud para que se presenten por la medida de aseguramiento. Es decir, la Fiscalía dice, mire, tiene medida de aseguramiento, preséntese, pero lo estoy poniendo en palabras muy coloquiales, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que no se presentan. ¿Hay algún tiempo definido para la presentación ante la justicia? Sí, ya pasaron, o sea, se venció ayer, desde que se emitió. Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿quiénes se debían presentar? Recapitulación muy rápida. César Manrique,
Edgar Riveros, que recordemos es este abogado del soborno, pero además que ejercía todo el tema de recibir los dineros de los contratos, y también piden a su hija Ana María Riveros porque ella transportaba, según lo que han denunciado, el dinero. A ella le imputan lavado de activos por transportar el dinero. También se tenía que presentar Sonia Rocío Romero, que es la cuñada de Riveros, y también Oscar Cárdenas Angulo, que era un contratista de la gestión del riesgo, y Edgar Echeverry Toro. Estoy hablando de 7 personas. De estas 7 personas solo se presentaron los contratistas, Edgar Echeverry Toro y Oscar Cárdenas Angulo. Y hay que recordar, Sebastián, Jennifer y oyentes, que César Manrique es un miembro clave de este cónclave denunciado por Olmedo López, y que su cuota en la gestión del riesgo pues era Barreto. Sí, entonces 5 personas se tenían que presentar, 2 sí lo hicieron, 3 no. 7. Bueno, y solamente 2 sí, 5 no. Exacto. Bueno. Pero aquí poner el énfasis en César Manrique, Claro. por supuesto, porque era el director del Departamento de Función Pública, que para la gente que no está pues como muy contextualizada sobre sobre estas funciones, sobre estas entidades, hace parte del gobierno nacional, y lo que hace es mejorar la gestión de los servidores públicos y de las instituciones en todo el territorio nacional. Sí. Y esa era la ojo, función que él tenía como director de esta entidad. Y Edgar Riveros, pues él ya está detenido por el tema del soborno. Hoy lo que entonces, pues lo que se le imputó esta semana fue todo este tema del dinero de estos contratos, de este gran contrato de 100.000 millones de pesos. Se señala que la apropiación en medio de todo este contrato habría sido por 13.000 millones de pesos. Bueno, ¿por qué Manrique es tan cerebral? Vamos a poner un audio, Jennifer, que además es una información que la conoce la Fiscalía desde por lo menos julio del 2024. Ya pasó más de un año, que es cuando se procede la primera declaración oficial de Olmedo López en la Fiscalía. Le voy a explicar el contexto. Usted me dice si no es claro, y si no es claro lo repito, y ahí sí botamos el audio. No, hágale, explíquenos. Esto igual ya se ha comentado en muchas partes, pero para que los oyentes me sigan, hay una reunión clave que se produce en la ANT, en la Agencia Nacional de Tierras. Está Gerardo Vega, su entonces director, y también gente, asesores jurídicos, hay un montón de gente, y por el lado de la UNGRD está Olmedo López, su director, también está Luis Alberto Barreto, que era uno de sus segundos de la parte jurídica, y ellos acuerdan que se le regrese un convenio. Es una plata que originalmente era de la UNGRD, pero entonces Olmedo va y le dice a Vega, esto también muy coloquial, pero lo que sucede, que le regresen 100.000 millones, y de ahí esos 100.000 millones salen la mayoría de coimas y todos los chanchullos que se hicieron con contratistas y con funcionarios. ¿Esa reunión cuándo fue? Esa reunión se hace a finales del 2023. Okay. Entonces, lo que vamos a oír es cuando María Cristina Patiño, que era fiscal del caso, le pregunta a Olmedo por esta reunión, y en especial por el rol de César Manrique. Cuando Barreto, perdone que le interrumpa, le dice delante del jefe, entonces nosotros procedemos con el recurso como habíamos quedado. Cuando él dice nosotros, ¿a quiénes se refiere? Estaba él y César Manrique, y me preguntan a mí. ¿Sí? Entonces, nosotros procedemos, pues, claro, como habíamos quedado, proceda. ¿Y eso de proceder como habían quedado, a qué se refiere? A que César Manrique y Luis Carlos Barreto eran los dueños de la contratación de esos 100.000 millones de pesos, pero que eran para la Guaira. Los contratos que determinaran, de acuerdo a las negociaciones que Barreto ya venía adelantando con la sentencia T-302, con los accionantes y como garante de la Procuraduría. En otras palabras, ambos, César Manrique y Luis Carlos Barreto, ponían los contratistas. Entonces, Lina, resumen, salen de la reunión de la ANT y se firma el convenio en el que le regresen los 100.000 millones, y lo que le cuenta Olmedo a Patiño es, bueno, nosotros vamos saliendo del parqueadero y ya yéndonos de las instalaciones, queda claro pues que, y lo dijo así, los dueños de esos 100.000 millones son Luis Carlos Barreto y César Manrique. Pero cuando dicen los dueños, ¿son a qué se refieren? Es decir, son las personas que van a gestionar esos dineros públicos para llevar los carrotanques hasta allí. Que se tienen que conseguir los contratistas, ellos se consiguen los contratistas, ellos gestionan las coimas, todo. Son como, listo, yo soy el director, pero me desentiendo, y un poco los cerebros y los que gestionan todo, contratistas, coimas, etcétera, es Barreto y Manrique. Okay. Para responder su pregunta, Jennifer, vamos a escuchar otro audio que precisamente deja muy claro
ese papel que habría tenido César Manrique precisamente en el direccionamiento de estos contratos, lo que llaman hoy en Colombia de con el dedo, escoger los contratistas que iban a ejecutar, y según lo que denuncia Olmedo López, también de esa tajada, ¿no? Esa porción que se llevaba César Manrique precisamente en estos contratos. Y es muy importante que los oyentes entiendan por qué estamos presentando estos audios. Y es que la fiscalía, pues la jueza, ¿no? Ordena esa detención de Manrique hace 2 días, pero es que la fiscalía tiene noticia de toda esta situación. Hace más de un año. Hace un año, sí, por la declaración de Olmedo López ante el ente acusador. Entonces escuchemos aquí donde Olmedo pues habla con mucha claridad de ese papel de César Manrique de escoger a dedo un poco estos contratistas. La negociación con el contratista, de buscar los contratistas, de conseguirlos, de establecer las coimas, eran de César Manrique. Y de ese monto total, en lo público, pues, conociendo a César Manrique, él no iba a percibir un valor inferior al que está ofreciendo a nosotros. Sí, ahí se corta un poquito el audio, es un tema de la Son calidad. fallas originales. Sí, del audio. Pero lo que está diciendo es eso, que en palabras más, palabras menos, lo que denuncia Olmedo López, en palabras de él, es que César Manrique es encargada de elegir los contratistas, todo, digamos que toda esa estructura de quién se iba a encargar de sacar adelante esos contratos, y dice, ¿no? Conociendo a César Manrique, pues él se iba a quedar con una tajada, es lo que dice Olmedo López. Y bueno, el gran resumen de esto, yo creo que con esto terminamos por hoy. No podemos hablar estrictamente de fugado porque, bueno, qué tal que aparezca debajo de una piedra mañana. Pero, hoy mismo. O se sacude un árbol y el señor Manrique cae, pero de pronto unos días ya podemos confirmar y decir que es el tercer gran pez gordo que se pierde el radar de la justicia de este entramado. Primero, José Ramírez Cobo. Jaime Ramírez Cobo, amigo y mano derecha en el DAPRE de Laura Sarabia. Número 2, Carlos Román González, fundador del Partido Verde, y bueno, tuvo muchos cargos muy importantes en este gobierno. Y el tercero sería César Manrique, que no aparece por ningún lado. Jaime Ramírez Cobo, le agrego, Sebastián, para claridad de los oyentes, era el enlace con el Congreso de la República, y pues se le señala entonces de esos direccionamientos o más bien trance con los congresistas para cambiar los votos, es lo que se le señala a él, ¿no? Pero entonces muy grave porque tiene medida de aseguramiento dictada el miércoles, una información que conoció a la Fiscalía desde hace un año, con otros implicados que ya han caído, que ya han rendido su testimonio, que ya están, digamos, metidos en el tema de la justicia. César Manrique no aparece. Y acá es cuando, a ver, yo no voy a decir que se lo debió capturar hace tiempo, yo no soy abogado, no sé cuál es el estándar en estos casos, pero lo que sí es claro es que sí ha habido una desigualdad de criterios para capturar o no, porque Iván Nami y Andrés Calle están capturados, Jennifer, con esta misma base probatoria, que son los dichos y las pruebas de Olmedo. A ellos sí se los captura, pero a Manrique no. Entonces yo no entiendo por qué, y muchas fuentes nos dicen, es raro que a uno se los capture y a otros no, porque al final la base probatoria ha sido la misma, las declaraciones de Olmedo, los chats y cosas que han aportado Olmedo y Snyder. Entonces, bueno, pues... y ojo, hablamos de un pez gordo, pues porque era un directivo, claro, como la función pública, y lo que entiendo es que en esta imputación la Fiscalía tiene pruebas muy contundentes, por ejemplo, de los ingresos de reuniones, tanto de Olmedo López a la función pública, como de César Manrique a la gestión del riesgo, 2 entidades que hay que señalar y anotar, pues no tienen como una intersección, es decir, no es como que el ministro del Ambiente vaya a hablar de un tema con la ministra de Vivienda, porque ahí hay un cruce, ¿no? Vivienda, ambiente, pero pues función pública y gestión del riesgo. Bueno, pero función pública, si se trata de mejorar la gestión del Estado, pues por ahí podría ser, pero sí hay que hacer un llamado al señor César Manrique, si nos está escuchando, pues que se presente ante las autoridades, ante la justicia. Tiene medida de aseguramiento por si no se ha enterado. Orden de captura ya. Orden de captura, imagínense ustedes, dictada desde el miércoles, ya se venció el plazo, a ver pues si aparece y que nos dicen también las autoridades. Y pues la pregunta también la ponemos sobre la mesa. Hace un año se conocía este testimonio del señor Olmedo, y pues no ha sonado mucho César Manrique en esta investigación. Pero mira, hoy es viernes, y además mañana tenemos fútbol femenino.